y en la Argentina no se concibe, el pueblo no concibe el racismo de ningún tipo, ni la discriminación, ni mucho menos ha aceptado nunca las leyes antinatalistas. Por eso es que estoy aquí, invitada por, yo diría, los dirigentes o representantes del pueblo que son pro vida, pero creo que todo el pueblo mexicano, por lo que pude hablar ya en más de 10 estados, tiene una profunda conciencia a favor de la vida y la familia. Así que entre los temas en que quisiera ilustrar a quienes van a debatir sobre estas cuestiones, la más importante, como pasó en el Senado nuestro, es abolir los mitos con que los abortistas, seguramente pagados por potencias extranjeras, intentan confundir a nuestros legisladores y a nuestro pueblo. El primero de ellos es abatir el concepto de aborto seguro. El aborto nunca es seguro, el aborto provocado, como ninguna intervención médica invasiva. Yo misma fui médica forense de la muerte de Kayla Jones, una hermosa niña de 17 años, por el uso de misoprostol. Liberó un bacilo peligrosísimo que se encuentra en la flora vaginal y produce una toxina que mata a la mujer en 36 horas. Las mentiras que nunca se dicen. El aborto quirúrgico, por supuesto, tiene consecuencias graves, puede infectarse, desgarrar el útero. La infección del aborto es gravísima. El llevarla a un nivel estatal masivo implicaría el riesgo, ustedes tienen un índice de infección hospitalaria en algunas intervenciones del 18%. La diferencia es que una intervención, por ejemplo, un reemplazo de cadera, si se infecta, tienen antibióticos altamente eficaces, pero la infección de un aborto quirúrgico intrahospitalaria es casi irreversible, es muy difícil de combatir y tendrían un alto índice de mortalidad. Traigo a este respecto como reflexión las cifras de Estados Unidos. Es el único país, el más desarrollado del mundo, que aumenta la tasa de mortalidad materna al par de Zimbabue y países subdesarrollados por la cantidad de abortos. El aumento de tasa de mortalidad materna en Estados Unidos solo se debe a la muerte por aborto. Estados Unidos hace 1 millón de abortos al año. Con el misoprostol, una de las complicaciones más frecuentes es la rotura de útero, ha pasado en Argentina, que es muy difícil de corregir. Entonces, derribemos mentiras, no existe ningún aborto provocado seguro. Eso es un enorme engaño y una gran medida demográfica para exterminar la población de nuestros países. Con respecto a el otro mito tan grande que corre y que he escuchado acá en México a descaradas feministas, es que cuando se legaliza el aborto disminuye. España legalizó el aborto en el año 1985 con 411 abortos anuales. Al año siguiente tenía 16.000 abortos. En el año 2013, 118.000 abortos, llegó a 140.000 abortos anuales. Quisiera saber dónde disminuyó. Y el escalofriante caso de los Estados Unidos de América, donde cuando se legalizó el aborto, con 400.000, casi 500.000 abortos, se llegó a partir del 2008 a 1.600.000 abortos por año durante varios años y se ha estabilizado en 1 millón de abortos al año. Estados Unidos ha matado 60 millones de niños desde 1973 hasta ahora, una Argentina y media. ¿Dónde está la disminución de abortos por haberse legalizado? El otro enorme mito, aborto gratuito. ¿Cómo aborto gratuito? El aborto gratuito no existe, nada es gratuito, solo todavía el aire que respiramos. Entonces, el aborto legalizado en todos los países donde se ha legalizado tiene una doble financiación. Cuando se hace en el sistema público, lo financia el pueblo y lo financiará el pueblo mexicano con su trabajo y sus impuestos. Sobrecargado ya de impuestos, tendrá muchísimos más impuestos y un gran sector de la población acudirá al aborto privado, encargado de la multinacional del aborto, que es la IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada, creada en 1952 por Rockefeller para globalizar el aborto. Este organismo tiene 66.000 clínicas de aborto en el mundo. Como referencia les digo que McDonald's tiene 33.000 restaurantes
Y si entran a su página, verán que cobra el aborto con misoprostol $400, el aborto quirúrgico $800, el aborto con cesárea $1.000. Quisiera saber dónde está lo gratuito del aborto. Y ha sido procesada y sobreseída, desgraciadamente, en Estados Unidos por el tráfico de órganos. Vende los órganos de los niños, dicho por su directora, a un precio entre $80 y $100 cada uno, y enseña a sus médicos a aplastar la cabeza de los niños sin dañar los órganos. Quisiera saber dónde está el aborto gratuito. Y a los hechos me remito. La vecina República de Uruguay, que nosotros amamos entrañablemente, fue parte nuestra, ha quedado indefensa. Legalizaron a la fuerza el aborto contra la voluntad del pueblo uruguayo. Empezó con, en el 2013, 6.000 abortos, 2014, 7.000 abortos, 2015, 8.000 abortos, 2016, 9.900 abortos. De esos 9.900 abortos, solo uno fue por violación, todos los demás por voluntad de la mujer. La mitad se hizo en el sector privado y la mitad se hizo en el sector público, pagando los precios que les acabo de decir. Quisiera saber dónde está la gratuidad del aborto. Es un engaño monstruoso que se está haciendo a la población mexicana. Y por último, las cifras mentidas. He visto las cifras de México como de todos nuestros países de Latinoamérica, y además de los países de los cuales provienen mis padres, Italia, Dinamarca. Mi familia materna es Swedensen, de origen danés. Dinamarca es un país sin futuro. Los países más desarrollados del mundo tienen una tasa de natalidad de 0,9, pueblos vacíos, dan licencia de 1 año a los padres para que tengan hijos, no pueden revertir esa tasa, son pueblos en extinción. España tiene pueblos enteros deshabitados que se cierran por falta de niños. Italia es un gran conglomerado de casas de reposo para ancianos sin hijos. Y dramáticamente en el 2003, en la zona norte, la zona de la Toscana, diría, donde se habla el verdadero italiano, se parla el vero italiano, dicen ellos. Estaba yo en Bolonia cuando se aumentó la edad de jubilación a los 75 años por ausencia de recambio en la población de trabajo. 75 años, que es indudablemente el destino de ustedes, queridos mexicanos, si legalizan estas políticas. Finalmente quisiera decirles que las cifras que se dicen de aborto masivo son totalmente mentiras. El inventor de esta estrategia fue el doctor Bernard Nathanson en los Estados Unidos, que llegó a hacer personalmente 75.000 abortos hasta que se amplió la ecografía y vio cómo el niño que estaba descuartizando lloraba desesperado y se trataba de refugiar en su madre. En su libro El grito silencioso explica que para lograr su negocio y que se legalizara el aborto, la estrategia que usaron fue mentir. Había 95.000 abortos en el año y él decía que había 1 millón de abortos, etc. En mi país, los ministros abortistas de salud hace ya 20 años están diciendo que se hacen 500.000 abortos por año. Imagínense, una población como Argentina de 44 millones ya estaría extinta, tiene 700.000 nacimientos por año. Y la verdad es que hay 2 formas científicas de calcular los abortos clandestinos. Una es por poblaciones análogas y la más sencilla es la que la misma Organización Mundial de la Salud, que es abortista, ha proclamado. Dice que cuando hay 100.000 abortos clandestinos, hay 220 muertes de mujeres. La Argentina tiene 19 muertes de mujeres por aborto al año, por lo tanto no tiene más de 14.000 abortos clandestinos al año. Y ustedes, queridos mexicanos, he visto las estadísticas del año pasado, tienen 25 muertes por aborto al año. Aplicando esa regla de 3 simple, México no tiene más de 15.000 abortos clandestinos al año. Las estadísticas las dejo a su disposición, son tomadas del INEGI y tienen organismos encargados de mentir esta cifra, como GIRE, Grupo de Reproducción Elegida, y hice los cuadros comparativos de las mentiras establecidas por esta organización y las verdaderas cifras del INEGI. Las tienen a su disposición. Habla de 1.500 muertes maternas cuando el INEGI dice 323, etcétera.
Así que estos mitos son engañosos, pero ustedes tienen a disposición un organismo extraordinario de estadísticas y censos que hace con absoluta prolijidad las verdaderas estadísticas. No se puede legislar sobre mentiras y creo que descansa sobre los legisladores una responsabilidad enorme de, antes de dar su sanción, su veredicto, su voto, informarse correctamente y exhaustivamente sobre la verdad. Nada más.